Valentina subió a la azotea, buscando esas viejas valijas que guardaban tantos recuerdos, pero lo que encontró la dejó sin aliento. Su primo Toño, sordo de nacimiento, estaba ahí, con una guitarra pegada al pecho, y estaba llorando. Pero no era un llanto de tristeza. Era algo que Valentina nunca había visto en sus ojos. Asombro, puro, profundo, como si de repente hubiera descubierto un mundo que siempre estuvo ahí, pero que jamás había podido ver. Si alguna vez te has preguntado si es posible sentir la música sin escucharla, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que pasó en esa azotea cambió todo lo que Valentina creía saber. Déjame contarte cómo empezó todo. Toño nació sordo, completamente sordo. No era una sordera parcial, no era algo que se pudiera solucionar con aparatos auditivos, ni con implantes. Era silencio total, desde el primer día de su vida. Sus padres lo supieron cuando tenía 8 meses. No reaccionaba a los sonidos, no volteaba la cabeza cuando lo llamaban, no se asustaba con los ruidos fuertes. Una vez, su mamá dejó caer una olla de peltre a medio metro de él. El estruendo hizo brincar a todos en la cocina. Pero Toño siguió jugando con sus bloques como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que supieron que algo andaba mal, muy mal. Lo llevaron con especialistas, y primero uno, luego otro, y después un tercero. Todos dijeron lo mismo. El diagnóstico fue devastador: sordera neurosensorial profunda bilateral. En palabras sencillas, los nervios que conectan el oído con el cerebro nunca funcionaron y nunca funcionarían. Sus padres lloraron esa noche. Lloraron por el silencio que su hijo nunca conocería de otra forma. Lloraron por los arrullos que nunca escucharía. Lloraron por la voz de su madre que nunca reconocería. Pero al día siguiente se levantaron y decidieron que la sordera de Toño no sería una sentencia, sería simplemente una forma diferente de vivir. Toño creció en un mundo de silencio. Aprendió lenguaje de señas desde los 3 años. Fue a escuelas especiales, donde todos eran como él, donde nadie lo miraba raro por no escuchar, donde la comunicación era visual, hermosa, fluida. Tuvo amigos sordos que entendían su mundo, amigos que sabían lo que era vivir sin sonido, amigos que no lo trataban como si estuviera roto. Tuvo una vida normal, o al menos eso parecía desde afuera. Sus calificaciones eran buenas, su familia lo amaba, tenía talento para el arte. Sus profesores decían que veía cosas que otros no veían, que tenía una sensibilidad especial, que el silencio le había dado algo que los demás no tenían: concentración absoluta, capacidad de observar sin distracciones, de ver el mundo como realmente era. Pero había algo que siempre lo atormentó, algo que no podía ignorar, algo que lo hacía sentir incompleto: la música. Toño veía a la gente escuchar música y no entendía. Veía cómo cerraban los ojos, cómo movían la cabeza, cómo algunos lloraban, cómo otros sonreían. Veía a parejas abrazarse cuando sonaba una canción especial. Veía a ancianos llorar recordando tiempos pasados. Veía a jóvenes saltar y gritar en conciertos. Y no podía comprender qué era eso que sentían. ¿Qué era esa cosa invisible que tenía tanto poder? Que podía hacer llorar a alguien. Que podía hacer bailar a alguien. Que podía unir a desconocidos. Que podía traer recuerdos olvidados, que podía cambiar el estado de ánimo de una persona en segundos. Toño veía todo eso desde afuera,
como si estuviera mirando a través de un vidrio. Podía ver la fiesta, pero no podía participar. Podía ver la alegría, pero no podía sentirla. Era como ser un fantasma en su propio mundo. Una vez, cuando tenía 12 años, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué es la música?». Su madre no supo qué responder. ¿Cómo le explicas el color a alguien que nació ciego? ¿Cómo le explicas el sonido a alguien que nació sordo? Es algo que se escucha, hijo. Su madre firmó las palabras con tristeza. Es como hablar, pero más bonito. Toño no entendió. Y su madre tampoco pudo explicar mejor. Desde ese día, Toño dejó de preguntar, pero nunca dejó de preguntarse. Valentina era prima de Toño, 10 años mayor. Siempre lo había cuidado como si fuera su hermano menor. Cuando los padres de Toño murieron en un accidente hace 5 años, Valentina lo acogió en su casa. Fue un accidente de coche. Un conductor borracho se pasó el semáforo en rojo. Los mató instantáneamente. Toño no estaba con ellos esa noche. Estaba en casa de un amigo. Esa decisión le salvó la vida, pero lo marcó para siempre. Cuando le dieron la noticia, no gritó, no pudo. Solo firmó una pregunta: ¿por qué? Nadie pudo responderle. Valentina llegó esa misma noche, abrazó a Toño y sin decir nada lo llevó a su casa. Era lo natural, era lo correcto, era lo que sus padres habrían querido. Toño tenía 17 años entonces, ahora tenía 22. 5 años habían pasado. 5 años de reconstruir una vida. 5 años de aprender a vivir con el dolor. Estudiaba arte en la universidad. Pintaba cuadros abstractos que Valentina no entendía, pero que los críticos adoraban. Había algo en sus pinturas, una intensidad, una emoción, como si Toño pudiera ver cosas que los demás no veían. Valentina siempre se preguntaba si era porque el silencio le permitía observar mejor, sin distracciones de sonido, sin ruido que interrumpiera su concentración. Solo él y el mundo visual que lo rodeaba. Lucía llegó a la casa de Valentina hace 6 meses, no como cuidadora, no como niñera, sino como empleada doméstica. 34 años, madre soltera de una niña de 8 llamada Lupita. Divorciada hace 3 años de un hombre que la había hecho sentir menos inteligente, menos capaz, menos valiosa. El divorcio la destruyó, no porque lo amara, sino porque la hizo dudar de sí misma. Durante meses, Lucía se hundió en una depresión profunda. No quería levantarse, no quería comer, no quería vivir. Fue la guitarra la que la salvó, la misma guitarra que su padre tenía cuando murió. Un día, sin saber por qué, la agarró y empezó a tocar. Y algo cambió. Las notas le recordaban a su padre, a las tardes juntos, a las canciones que cantaban, a los momentos de amor puro. Y poco a poco, la música la fue sanando. Por eso llevaba esa guitarra vieja a todos lados. No era solo un instrumento, era un recordatorio de que había sobrevivido, de que podía sobrevivir a cualquier cosa, de que la música siempre estaría ahí para sostenerla. Valentina la contrató porque necesitaba ayuda con la casa. Era grande, demasiado grande para una mujer sola y un joven sordo. Y Lucía parecía trabajadora, honesta, con buenas referencias. Lo que Lupita no sospechaba era que Lucía guardaba un secreto que cambiaría la vida de Toño para siempre. El padre de Lucía había sido sordo de nacimiento, igual que Toño, y cuando Lucía era niña, su padre le había enseñado algo que ella nunca olvidó, que la música
no se escucha, se siente. Su padre no podía oír las canciones que Lucía tocaba en su pequeña guitarra de juguete, pero las sentía. Ponía su mano en la garganta de Lucía cuando cantaba, sentía las vibraciones. Ponía la guitarra contra su pecho, sentía las cuerdas vibrar. Ponía los pies descalzos en el piso de madera, sentía el ritmo del mundo. A veces, la sentaba en sus rodillas y tocaba acordes en la guitarra, y ella veía su rostro iluminarse, su sonrisa crecer, sus ojos cerrarse, como si estuviera escuchando algo divino, pero no estaba escuchando, estaba sintiendo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. «Papá», le preguntó Lucía una vez, «¿cómo sabes que está bien si no puedes oír?» Su padre sonrió y le hizo señas. El corazón no necesita oídos para saber que algo es hermoso. Lucía no entendió entonces. Era muy pequeña, pero esas palabras se grabaron en su memoria y años después entendería exactamente lo que significaban. Lucía, con solo 6 años, aprendió que la música era mucho más que sonido. Era vibración, era energía, era algo que atravesaba la piel y llegaba al alma. Era el lenguaje universal, que no necesitaba oídos, solo corazón. Su padre murió cuando ella tenía 15 años. Un ataque al corazón, sin aviso, sin despedida. Lucía llegó de la escuela y lo encontró en el sillón, con la guitarra de ella en las manos. Había estado sintiendo las vibraciones de las cuerdas, como hacía cada día, como hacía desde que Lucía había aprendido a tocar. El doctor dijo que murió en paz, que probablemente ni sintió dolor. Pero Lucía sintió dolor suficiente por los dos. Perdió a su padre y perdió a la única persona que entendía que la música era más que sonido. Durante años, Lucía guardó esa lección en lo más profundo de su corazón. No hablaba de su padre, no hablaba de cómo él sentía la música. Era un recuerdo demasiado doloroso, demasiado privado, pero nunca lo olvidó. Y la guitarra que él tenía en las manos cuando murió se convirtió en su tesoro más preciado. La misma guitarra que llevaba a todos lados, la misma guitarra que la había salvado de la depresión después del divorcio, la misma guitarra que, sin saberlo, iba a cambiar la vida de un joven sordo, hasta que conoció a Toño. El primer encuentro entre Lucía y Toño fue accidental. Lucía estaba limpiando la sala. Cuando Toño bajó las escaleras, ella tenía su guitarra apoyada contra el sillón. Siempre la llevaba. Era su compañera, su terapia. Después del divorcio, la guitarra la había salvado de la depresión. Toño vio la guitarra y se detuvo. La miró con curiosidad, con esa mirada intensa que tenía, como si estuviera tratando de entenderla. Lucía notó que la miraba, y sin pensarlo, hizo algo que la sorprendió a ella misma. Levantó la guitarra, se acercó a Toño y la puso contra su pecho. Toño la miró confundido. No entendía qué estaba haciendo esta mujer. Lucía empezó a rasguear las cuerdas, suavemente. Un acorde simple, do mayor. Y algo pasó en el rostro de Toño. Sus ojos se abrieron, su boca se abrió. Estaba sintiendo algo. Las vibraciones de las cuerdas atravesaban la madera de la guitarra, llegaban a su pecho, viajaban por sus huesos, llegaban a su corazón. Toño nunca
había sentido nada así. Era como si algo dentro de él hubiera despertado. Algo que siempre estuvo dormido. Lucía vio su reacción y sonrió. Lo mismo hacía mi papá. Firmó en lenguaje de señas. Toño la miró sorprendido. ¿Sabes firmar? Mi padre era sordo. Lucía siguió tocando la guitarra contra el pecho de Toño. Y Toño, por primera vez en su vida, empezó a entender. No lo que era la música, pero sí que era algo real. Algo que podía sentir. Algo que existía más allá del sonido. Lucía lo miró. Y en sus ojos vio algo que reconoció. La misma curiosidad que había visto en los ojos de su padre. La misma hambre de conectar. La misma necesidad de ser parte de algo que el mundo le negaba. Y en ese momento, algo se movió dentro de Lucía. Algo que llevaba dormido casi 20 años, desde que su padre murió. Era como si él la estuviera empujando, como si le estuviera diciendo: muéstrale lo que yo te enseñé, dale lo que yo te di, no dejes que viva sin saber lo que es la música. Lucía no era religiosa, no creía en fantasmas, pero en ese momento sintió a su padre tan cerca, como si estuviera parado junto a ella, y supo que tenía que hacer algo. No sabía qué exactamente, no tenía un plan, pero sabía que no podía dejar a Toño en ese silencio, no cuando ella tenía las herramientas, para mostrarle que había algo más. Ese fue el comienzo de todo. Si esto te está llegando al corazón, considera dar tu apoyo con el Super Thanks. Ese botón dorado que ves abajo es tu forma de decir: esta historia merece ser contada y ahora viene lo que nadie esperaba. Toño empezó a buscar a Lucía, no para que limpiara su cuarto, no para que le hiciera comida, para que le mostrara más de esa cosa que había sentido, más de esas vibraciones que habían atravesado su pecho. Lucía, al principio, no sabía qué hacer. No era profesora de música, no era terapeuta, era empleada doméstica. Pero algo en los ojos de Toño la convenció. La misma curiosidad que había visto en los ojos de su padre. La misma hambre de entender. La misma necesidad de conectar con algo que el mundo le había negado. Así empezaron las sesiones secretas, siempre en la azotea, lejos de Lupita, lejos de todos. Lucía no quería que la vieran, no quería que pensaran que estaba perdiendo el tiempo, que no estaba haciendo su trabajo, que se estaba metiendo donde no le correspondía. Pero no podía evitarlo. Veía a Toño y veía a su padre. Veía a alguien que merecía sentir lo que ella sentía cuando tocaba la guitarra. Veía a alguien que merecía saber que la música existía y que él podía ser parte de ella. Las primeras sesiones fueron simples. Lucía ponía la guitarra contra el pecho de Toño. Tocaba diferentes acordes y Toño describía lo que sentía. Es como cosquillas en el pecho, Zoe, firmó. A veces fuerte, a veces suave. Lucía asintió. Eso es el volumen. Fuerte es más vibración. Suave es menos. Toño procesó la información. Era la primera vez que alguien le explicaba la música, en términos que podía entender, no en términos de sonido, sino en términos de sensación. Después, Lucía le enseñó sobre el ritmo. Puso la mano de Toño en su garganta mientras cantaba. 1, 2, 3, 4. Toño sentía los pulsos, el latido de la música, el corazón de la canción. Esto es el ritmo, le hizo señas Lucía. Es como caminar,
Un paso, otro paso, otro paso. Toño empezó a golpear el piso con el pie, al ritmo, sin escucharlo, pero sintiéndolo. Lucía sonrió. Exacto, así es. Toño sonrió también. Era la primera vez que alguien le decía que estaba haciendo algo musical correctamente. Pasaron las semanas. Las sesiones se volvieron más complejas. Lucía le enseñó sobre las notas altas y las notas bajas. Las notas altas vibran rápido. Le explicó. Las sientes aquí. Puso la mano de Toño en su frente. Las notas bajas vibran lento. Las sientes aquí. Le puso la mano de Toño en su pecho. Toño empezó a distinguir las vibraciones rápidas, las vibraciones lentas. Era como aprender un nuevo idioma. Un idioma que no se hablaba con palabras, se hablaba con el cuerpo. Y Toño era un estudiante brillante. Aprendía rápido, absorbía todo lo que Lucía le enseñaba. Hacía preguntas que ella nunca había considerado. Un día, Toño le preguntó algo que la dejó sin palabras. ¿Por qué la gente llora con la música? Lucía pensó durante un largo momento. ¿Cómo le explicas las emociones de la música a alguien que nunca la ha escuchado? Era como explicar el color rojo a alguien ciego. Pero Lucía intentó. La música puede hacerte sentir cosas. Le hizo señas. Tristeza, alegría, nostalgia, amor. Cada canción tiene una emoción. Y cuando la sientes, esa emoción te llena. A veces tanto que lloras. Toño procesó la información. Pero yo no siento emociones cuando siento las vibraciones. Solo siento las vibraciones. Lucía sonrió. Todavía no. Pero lo harás cuando entiendas mejor cómo funciona. Cuando tu cuerpo aprenda a traducir las vibraciones en emociones. Llorarás. Te lo prometo. Toño no le creyó. No completamente. Pero siguió aprendiendo. Siguió sintiendo, siguió explorando ese mundo nuevo que se abría frente a él, y cada día, cada sesión, se acercaba más a entender lo que Lucía le había prometido. Un día, Lucía trajo globos, globos llenos de aire. Toño la miró confundido. Lucía infló un globo grande, lo puso en las manos de Toño, y empezó a tocar la guitarra cerca de él. El globo vibró. Toño lo sintió en sus manos. Era como si el globo estuviera vivo, como si la música lo estuviera moviendo. Así se ve la música. Le hizo señas Lucía, no con los ojos, con las manos. Toño apretó el globo contra su pecho y sintió cada nota, cada acorde, cada cambio en la melodía. Era increíble. Era como si un mundo nuevo se hubiera abierto frente a él, un mundo que siempre estuvo ahí, pero que nadie le había mostrado cómo ver. Las sesiones en la azotea se convirtieron en el momento favorito del día de Toño, y también de Lucía. Había algo especial en ese lugar, algo mágico. La azotea estaba llena de cosas viejas, viejas valijas, muebles antiguos, fotos de familia en cajas, pero para Toño y Lucía era un santuario, un lugar donde el silencio no era ausencia, era presencia, era el lienzo donde pintaban con vibraciones. Lucía aprendió tanto de Toño como él aprendió de ella. Aprendió a ver la música de formas que nunca había imaginado. Toño le mostraba sus dibujos de ondas. Le explicaba cómo él imaginaba que cada nota se veía. Las notas altas eran líneas finas y rápidas. Las notas bajas eran curvas gruesas y lentas. Los acordes eran explosiones de colores. Los silencios eran espacios blancos. Era una forma completamente nueva de entender la música.
una forma que solo alguien que nunca la había escuchado podía crear. Lucía empezó a componer pensando en cómo Toño vería sus canciones. Ya no pensaba solo en cómo sonaban, pensaba en cómo se sentirían, en cómo se verían, en cómo llegarían al alma de alguien que no podía oírlas. Era un cambio profundo, un cambio que la hizo mejor música, mejor persona, mejor maestra. Y todo gracias a un joven sordo que le mostró que había mucho más en la música de lo que ella sabía. Valentina no tenía idea de lo que pasaba en su propia casa. Estaba ocupada con sus negocios, con sus hoteles, con sus reuniones. Veía a Toño en las cenas, lo veía pintando en su estudio, lo veía normal, o al menos lo que ella consideraba normal para él. No notó que sus pinturas habían cambiado. Antes, Toño pintaba formas abstractas, líneas, círculos, manchas de color. Ahora pintaba ondas, curvas que subían y bajaban, como si estuviera dibujando el sonido. Valentina lo vio un día. ¿Qué es esto? Le hizo señas. Toño sonrió. Es música. Valentina no entendió. ¿Cómo puede ser música? Tú no puedes escuchar música. Toño la miró con esos ojos que habían cambiado. Ya no eran ojos de alguien que no entendía. Eran ojos de alguien que había descubierto un secreto. No necesito escucharla. Le hizo señas. La siento. Valentina frunció el ceño. No sabía de qué hablaba su primo, pero no le dio importancia. Toño siempre había sido artístico. Siempre había visto el mundo de forma diferente. Quizás esto era solo otra de sus fases creativas. No sabía que Toño estaba a punto de mostrarle algo que cambiaría todo lo que ella creía saber. El día del descubrimiento llegó sin aviso. Valentina tenía que viajar. Una conferencia de hoteleros en otra ciudad. Necesitaba sus viejas valijas, las que guardaba en la azotea. Subió las escaleras polvorientas. Abrió la puerta de la azotea y se quedó paralizada. Toño estaba sentado en el suelo. Tenía una guitarra, la guitarra de Lucía, pegada a su pecho, y estaba llorando, no de tristeza. Valentina conocía las lágrimas de tristeza de Toño. Las había visto cuando murieron sus padres. Las había visto cuando se sentía solo. Estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de algo que ella no podía nombrar. Asombro, revelación, como si Toño hubiera visto a Dios, o al menos algo igualmente poderoso. Lucía estaba sentada frente a él, tocando otra guitarra, una que Valentina no sabía que existía. La melodía era suave, lenta, hermosa, y Toño la sentía. Cada nota, cada vibración, atravesando la madera, llegando a sus huesos, llegando a su corazón. Valentina quiso hablar, quiso preguntar qué estaba pasando, pero algo la detuvo. La expresión en el rostro de su primo, una expresión que nunca había visto. Paz, conexión, como si finalmente hubiera encontrado algo que llevaba toda la vida buscando. La canción terminó. Lucía bajó la guitarra. Toño abrió los ojos y vio a Valentina en la puerta. Por un segundo hubo pánico en su rostro, como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Pero después algo cambió. Toño sonrió. Una sonrisa grande, abierta, llena de algo que Valentina solo podía describir como alegría. Prima, firmó, ya sé lo que es la música. Valentina no supo qué decir. Bajó las escaleras detrás de Toño y Lupita. Se sentaron en la sala. Y Lupita le contó todo. Le contó sobre su padre, sordo, sobre cómo él le había enseñado que la música se siente,
sobre las vibraciones, los globos, las sesiones en la azotea. Valentina escuchaba en silencio. No sabía si estar enojada o agradecida. Por un lado, su empleada había estado haciendo algo sin su permiso. Por otro lado, había logrado algo que Valentina nunca pudo: conectar a Toño con la música. Valentina no sabía qué sentir. Por un lado, estaba enojada. Su empleada había estado haciendo algo sin su permiso. Había estado usando su tiempo de trabajo para enseñar música. Había estado escondiendo algo durante meses. Pero por otro lado, estaba asombrada. Había visto a su primo llorar. No de dolor, no de frustración. De algo hermoso. De algo que ella nunca había podido darle. Valentina había intentado todo. Había llevado a Toño a conciertos para sordos. Había comprado equipos especiales que amplificaban vibraciones. Había contratado terapeutas y especialistas. Pero nada había funcionado. Nada había logrado que Toño sintiera la música de la forma en que la sentía ahora. Y una empleada doméstica, con una guitarra vieja y mucho amor, había logrado lo imposible. Valentina miró a Lupita. La vio diferente. Ya no era la mujer que limpiaba su casa. Era alguien especial. Alguien con un don. Alguien que había dado a su primo algo que no tenía precio. ¿Por qué no me dijiste?, firmó Valentina a Lupita. Lupita bajó la mirada. Tenía miedo de que me despidiera, que pensara que no estaba haciendo mi trabajo, que me metía donde no me correspondía. Valentina la miró y por primera vez vio a Lupita no como empleada, sino como persona, una persona que había dado algo invaluable a su primo, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, solo porque podía, solo porque quería, solo porque su corazón se lo pedía. «Toño», firmó Valentina, «muéstrame». Toño sonrió. Tomó la guitarra de Lupita, la pegó a su pecho y cerró los ojos. Lupita empezó a tocar una melodía simple, un arrullo que su padre le había enseñado, y Valentina vio algo que nunca olvidaría. Vio a su primo moverse, no bailar, algo más profundo. Su cuerpo respondía a las vibraciones. Sus hombros subían con las notas altas. Sus caderas se movían con las notas bajas. Era como si la música lo estuviera moviendo desde adentro. Como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer. Aunque sus oídos nunca habían escuchado nada, las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Valentina, porque entendió algo en ese momento. La música no es sonido. El sonido es solo la forma en que la mayoría de nosotros la percibimos. Pero la música es energía, es vibración, es algo que existe más allá de los oídos. Y Toño, su primo sordo, finalmente podía sentirla. Valentina se acercó a su primo, le tomó la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir, porque las palabras no alcanzaban. Ninguna palabra podía expresar lo que estaba sintiendo. La gratitud hacia Lupita, el amor por su primo, el asombro de ver algo que creía imposible. Toño abrió los ojos, vio las lágrimas de su prima y sonrió. «No te preocupes», firmó. «Estas son lágrimas buenas. Ahora sé lo que son». Y Valentina lloró más, porque su primo, el niño que nunca entendió por qué la gente lloraba con la música, ahora lo sabía. Lo había sentido en su propio cuerpo, en su propio corazón. Lupita se quedó en silencio, mirando la escena, y pensó en su padre, en cómo él habría sonreído si pudiera ver esto.
en cómo estaría orgulloso de que su lección siguiera viva, siguiera ayudando, siguiera cambiando vidas. Papá, pensó, mira lo que sembraste, mira lo que crece. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está tocando. Entonces déjame contarte lo que pasó después. Valentina quería hacer algo, no solo agradecer a Lupita. Quería validar lo que estaba pasando. Quería asegurarse de que no era solo su imaginación, que lo que Toño estaba experimentando era real. Llamó a una amiga, Patricia, profesora de música en la universidad, especialista en musicoterapia. Le contó lo que había visto, y Patricia quiso verlo con sus propios ojos. Llegó a la casa un sábado por la tarde. Toño estaba nervioso. Nunca había mostrado esto a nadie fuera de Lupita. Lupita estaba nerviosa también. Tenía miedo de que la profesora dijera que todo era una tontería, que no tenía base científica, que era solo imaginación. Pero Patricia no dijo nada de eso. Se sentó en silencio mientras Lupita y Toño hacían su rutina. La guitarra contra el pecho, los globos, las vibraciones, el movimiento del cuerpo de Toño respondiendo a cada nota. Cuando terminaron, Patricia tenía lágrimas en los ojos. «Esto es musicoterapia», dijo, «de nivel superior». Lupita la miró sorprendida. «Pero yo no estudié nada de eso». «No importa», dijo Patricia. «Lo que haces es exactamente lo que enseñamos en la universidad, pero mejor, mucho mejor, porque no lo aprendiste de un libro, lo aprendiste de la vida, del amor, de la experiencia de cuidar a alguien que amabas». Patricia se acercó a Lupita. «Sabes que hay muy pocos programas de música para sordos en el mundo». Lupita negó con la cabeza, pues no lo sabía. «Y los que existen son muy técnicos, muy fríos. No tienen lo que tú tienes». «¿Qué es eso que tengo?» «Conexión». Patricia señaló a Toño. «Tú no le enseñaste música, le enseñaste a sentir. Hay una diferencia enorme. Cualquiera puede enseñar teoría, pero pocos pueden enseñar a alguien a abrir su corazón a algo nuevo. Tú lo hiciste, sin darte cuenta, solo porque te importaba». Lupita se quedó en silencio. Nunca había pensado en lo que hacía de esa forma. Para ella, solo estaba compartiendo algo que su padre le había enseñado. No era especial, no era científico, era solo amor. Pero Patricia le mostró que el amor era exactamente lo que faltaba en la mayoría de los programas de educación, que la tecnología y los métodos eran importantes, pero que sin amor, sin conexión, sin el deseo genuino de ayudar, nada funcionaba realmente. Y Lupita tenía eso de sobra. «Lo aprendiste del amor». Patricia explicó que había investigaciones sobre música y sordera, que las personas sordas pueden sentir la música a través de las vibraciones, que algunas partes del cerebro que procesan el sonido también procesan las vibraciones, y que lo que Toño estaba experimentando no era imaginación, era real, científicamente comprobado. Toño empezó a llorar de nuevo, pero no de tristeza, de alivio. Toda su vida se había sentido excluido de algo que el mundo amaba. Toda su vida había visto a la gente cerrar los ojos y sonreír con la música, y él no podía participar. Ahora sabía que sí podía, solo que de una forma diferente. Después de ese día, las cosas cambiaron. Valentina le dio un ascenso a Lupita. Ya no era empleada doméstica, era compañera de Toño. Su salario se triplicó. Su horario cambió. Ahora pasaba la mitad de su tiempo enseñándole a Toño.
y la otra mitad ayudando en la casa. Patricia empezó a trabajar con ellos. Les enseñó técnicas más avanzadas, formas de amplificar las vibraciones, ejercicios para que Toño desarrollara su sensibilidad. Y algo increíble empezó a pasar. Toño aprendió a tocar la guitarra, no como los que oyen, no siguiendo melodías que escuchaba, sino siguiendo las vibraciones que sentía. Al principio eran acordes simples, los mismos que Lupita le había enseñado, pero con el tiempo fueron más complejos. Toño empezó a componer. No podía escuchar lo que creaba, pero podía sentirlo, y lo que sentía era hermoso. La primera canción que compuso se llamó Silencio. Era paradójico. Un sordo componiendo una canción llamada Silencio. Pero Toño explicó que el silencio para él no era vacío, era potencial. Era el lienzo en blanco donde pintaba con vibraciones. Lupita grabó la canción, la subió a internet. Y algo inesperado pasó. Se volvió viral. No porque sonara increíble, sino porque la historia detrás era increíble. Un joven sordo que aprendió a sentir la música, que aprendió a componer sin escuchar, que creó algo hermoso desde el silencio. La gente empezó a comentar, a compartir, a llorar viendo el video de Toño tocando su guitarra con los ojos cerrados, sintiendo cada nota, viviendo cada vibración. Periodistas empezaron a llamar, universidades quisieron estudiarlo, músicos famosos quisieron conocerlo, y Toño, el joven que pensaba que nunca entendería la música, de repente era una inspiración para millones. Sus pinturas cambiaron completamente. Ya no eran abstractas sin sentido. Ahora eran representaciones visuales de canciones. Cada color era una nota. Cada curva era una melodía. Cada pintura era una canción que podía verse. Patricia lo llamó sinestesia, la mezcla de sentidos. Algunos sordos desarrollan la habilidad de ver el sonido, de asociar vibraciones con colores, de experimentar la música de formas que los que oyen nunca podrán. Toño era uno de ellos, y su arte empezó a llamar la atención. Una galería quiso exponer sus pinturas. Pinturas de música, las llamaron. Obras de un artista sordo que podía ver lo que la mayoría solo escucha. La exposición fue un éxito, más de lo que cualquiera había imaginado. El primer día vinieron 200 personas. El segundo día, 500. Para el tercer día, había fila afuera de la galería. Periódicos escribieron sobre Toño. Revistas de arte lo entrevistaron. Canales de televisión pidieron reportajes. Y todo el mundo quería saber lo mismo. ¿Cómo un sordo puede pintar música? Toño respondía siempre igual. No pinto lo que escucho, pinto lo que siento. Y si yo puedo sentirlo, cualquiera puede. Y cientos de personas vinieron a ver las obras de Toño, a escuchar su historia, a entender que la música es mucho más de lo que pensaban. Había algo especial en esas pinturas, algo que la gente sentía aunque no pudiera explicar. Era como si Toño hubiera capturado algo que los que oyen dan por sentado. La esencia pura de la música, sin el ruido, sin las distracciones, solo la emoción, solo la vibración, solo el alma de cada canción. Una mujer se acercó a una pintura y empezó a llorar. Un hombre se quedó mirando otra durante 10 minutos sin moverse. Un niño preguntó si podía tocar los colores, y Toño sonreía, porque finalmente había encontrado una forma de compartir lo que sentía, de mostrar al mundo que la sordera no era una limitación, era una perspectiva diferente, una ventana a algo que la mayoría nunca vería.
Valentina observaba desde una esquina, orgullosa, emocionada, sin poder creer lo lejos que había llegado su primo, el niño que ella había cuidado desde que quedó huérfano, el joven que pensaba que nunca entendería la música. Ahora estaba ahí, rodeado de admiradores, de gente que quería entender cómo veía el mundo, cómo sentía lo que ellos escuchaban, y todo gracias a una empleada doméstica que tuvo el valor de compartir lo que su padre le había enseñado. Lupita estuvo ahí toda la noche, orgullosa, feliz, viendo cómo el joven que había conocido hace meses ahora brillaba. Toño dio un discurso, en lenguaje de señas, con un intérprete. Toda mi vida me sentí excluido de la música. Pensaba que era algo que nunca podría entender. Pero una mujer me enseñó algo. Me enseñó que la música no se escucha, se siente. Y ahora, finalmente, puedo sentirla. Señaló a Lupita. Gracias a ella, Lupita lloró, no de tristeza, de alegría, de la sensación de que su padre, allá donde estuviera, estaba sonriendo. Porque lo que él le había enseñado de niña ahora estaba cambiando vidas. Un año después, Toño hizo algo que nadie esperaba. Pero antes de contarte eso, déjame decirte lo que pasó con Lupita. Valentina no solo le triplicó el salario, la convirtió en socia de un nuevo proyecto, una fundación para enseñar música a personas sordas. La llamaron Vibraciones del Alma. El nombre fue idea de Toño, porque eso era exactamente lo que Lupita le había dado. Vibraciones que llegaban al alma. La fundación empezó pequeña, un salón, 5 guitarras, 10 estudiantes sordos, pero creció rápido, porque había demanda. Había miles de personas sordas que querían lo mismo que Toño. Querían entender qué era la música. Querían sentir lo que el mundo oyente sentía. Querían ser parte de algo que siempre les había sido negado. Lupita enseñaba 4 días a la semana. Toño ayudaba cuando podía. Patricia supervisaba el programa y lo documentaba para sus investigaciones. Y Valentina financiaba todo, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, solo porque era lo correcto, porque había visto lo que la música había hecho por su primo y quería que otros tuvieran la misma oportunidad. La fundación capacitó a 200 estudiantes en su primer año, 200 personas sordas que aprendieron a sentir la música. Algunos aprendieron a tocar instrumentos, otros aprendieron a bailar, siguiendo las vibraciones del piso, como si fueran el ritmo de sus propios corazones. Otros simplemente aprendieron a disfrutar las canciones de una forma que nunca habían imaginado. Era hermoso, era revolucionario, era exactamente lo que el mundo necesitaba, un poquito más de esto. Y entonces Raúl Toño hizo algo que nadie esperaba. Dio un concierto de guitarra, para sordos. Cuando lo anunció, la gente pensó que era una broma. Un concierto para sordos. ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Acaso estaban locos? Pero Toño sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había planeado cada detalle durante meses, con una pasión incansable. Cada asiento tenía un sistema de vibración para que cada nota resonara en sus almas. Cada instrumento estaba conectado a paneles táctiles para sentir la textura de cada melodía. Cada canción estaba diseñada para ser sentida, no escuchada. La idea era simple, pero revolucionaria. Todos los asistentes eran sordos. Un universo de silencio lleno de posibilidades. 220 personas que nunca habían ido a un concierto,
que nunca habían experimentado la música en vivo, que nunca habían sido parte de algo así. Todos tenían guitarras u otros instrumentos que podían pegar a sus cuerpos, y Toño tocaba en el escenario, mientras todos sentían la música con él. Una comunión sónica. No era solo un concierto, era una declaración, una forma de decir que los sordos merecen la música tanto como cualquiera, que el silencio no es exclusión, es una puerta a otra dimensión, es solo una forma diferente de escuchar, una forma más profunda. No había aplausos tradicionales, había manos agitándose en el aire, un lenguaje de amor y aceptación, la forma en que los sordos aplauden, una danza de manos que habla al corazón, un mar de manos moviéndose, un torrente de emoción desatada, un mar de personas que finalmente podían participar en algo que el mundo les había negado, la música. El concierto duró 1 hora, pero se sintió como toda una vida, como un viaje a las estrellas. Cada canción que Toño tocaba tenía un significado especial. La primera fue Silencio, su primera composición, el grito de su alma. La segunda fue Para Lucía, una canción que había escrito especialmente para ella, un regalo de amor puro. La tercera fue Ondas, inspirada en los dibujos que hacía cuando era niño, tratando de imaginar el sonido, un universo de sensaciones plasmado en arte. Y la última fue Papá, una canción que Lucía no conocía. Toño la había mantenido en secreto. Era una canción dedicada al padre de Lucía, un tributo a la memoria, al hombre que nunca conoció, pero que le había dado todo lo que tenía, la capacidad de sentir la música, el legado de un corazón generoso. Cuando Toño terminó de tocar Papá, Lucía estaba llorando. No podía parar. Las lágrimas brotaban sin control. Era como si todas las lágrimas que había guardado desde la muerte de su padre finalmente encontraran salida. Un río de emociones contenidas. Era como si su padre estuviera ahí, escuchando, sintiendo, orgulloso. Toño bajó del escenario, caminó hacia Lucía y la abrazó, sin palabras, sin señas. Solo un abrazo largo, profundo, lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Un lenguaje universal. Lucía estaba en primera fila, con su hija de 9 años, que no era sorda, pero que había aprendido que la música era mucho más de lo que sus oídos podían captar. Una nueva forma de ver el mundo. Valentina estaba atrás, mirando, llorando, porque su primo, el niño que nunca entendió la música, ahora la estaba compartiendo con el mundo, a su manera, de la única forma que podía. Y era hermoso. Patricia estaba ahí también, tomando notas, con fervor académico, planeando cómo incorporar el método de Lucía en su programa universitario. Porque lo que una empleada doméstica había descubierto por amor era más valioso que años de investigación académica. La sabiduría del corazón. Después del concierto, Toño se acercó a Lucía. La abrazó fuerte. No necesitaron palabras. No necesitaron señas. El abrazo lo dijo todo. Gracias por mostrarme que la música existe para todos, incluso para mí. Lucía le devolvió el abrazo y pensó en su padre. En las tardes, cuando él ponía la mano en su garganta mientras cantaba. Una conexión palpable. En las noches, cuando ella tocaba la guitarra y él sentía las vibraciones a través del piso. Un puente construido sobre el silencio, en el amor que le había enseñado que no hay barreras cuando el corazón quiere conectar. Un faro en la oscuridad. Papá, pensó, espero que estés viendo esto.
porque lo que tú me enseñaste está cambiando el mundo. 3 años después del primer concierto, algo hermoso pasó. Toño conoció a alguien, una joven sorda de 26 años llamada Sofía. Era pintora también, un alma creativa gemela. Había venido a una de las exposiciones de Toño y se habían enamorado, no con palabras, no con sonidos, con miradas, con señas, con vibraciones compartidas, un idioma del alma. Sofía había aprendido a sentir la música en la Fundación de Lucía. Era una de las primeras estudiantes. Y cuando conoció a Toño, sintió que había encontrado a alguien que entendía su mundo. Alguien que veía la música igual que ella. Alguien que sabía que el silencio no era vacío, era potencial. Se casaron un año después, en una boda diferente a todas, una boda que redefinió lo que significa celebrar con música. No había música que se escuchara, había música que se sentía. Guitarras contra el pecho de cada invitado, un palpitar colectivo, globos vibrando con cada acorde, una sinfonía de sensaciones, pisos de madera que transmitían el ritmo del vals, un baile cósmico. Cada invitado sordo recibió un kit al entrar, un globo grande, una almohadilla vibrante para poner bajo los pies. Instrucciones de Lucía sobre cómo sentir cada canción. Los invitados oyentes estaban asombrados. Nunca habían experimentado la música de esa forma. Nunca habían sentido las notas atravesar sus cuerpos. Nunca habían cerrado los ojos y dejado que las vibraciones los guiaran. Fue una revelación para todos. Sordos y oyentes unidos por algo más profundo que el sonido, por el amor. El primer baile de Toño y Sofía fue inolvidable. No bailaron siguiendo la melodía. Bailaron siguiendo las vibraciones del piso. Sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía, como si pudieran sentir exactamente lo mismo. Porque podían. Y cuando terminaron, no hubo aplausos. Hubo manos en el aire, un mar de manos moviéndose, la forma más hermosa de aplaudir. Era la boda más hermosa que Valentina había visto. Lucía tocó la guitarra durante la ceremonia. La misma guitarra que su padre tenía cuando murió. La misma guitarra que había cambiado la vida de Toño. Y mientras tocaba, pensó en todo lo que había pasado. En cómo una empleada doméstica había terminado siendo la madrina de bodas de un artista famoso. El destino tiene sus propios planes. En cómo una lección de su padre sordo había cambiado tantas vidas. En cómo el amor siempre encuentra la forma de conectar. Aunque el mundo diga que es imposible. Aunque los sentidos digan que no se puede. El amor siempre encuentra la forma. Siempre. Y así termina esta historia. No con un final perfecto, porque la vida no es perfecta. Es un caos hermoso. Toño sigue siendo sordo. Siempre lo será. Pero ahora sabe algo que antes no sabía, que la música no le está negada, solo le llega de forma diferente. Y es igual de maravillosa, y esa diferencia no es una limitación, es un don. Lupita sigue trabajando con Toño, sigue enseñando a otros sordos a sentir la música, sigue llevando el legado de su padre a personas que nunca conoció. Valentina sigue admirando lo que una empleada doméstica logró, algo que todo su dinero nunca pudo comprar. La conexión entre su primo y un mundo que le había sido negado. Patricia sigue investigando, sigue documentando. Publicó un estudio sobre el método de Lupita. Lo llamó el método del corazón, porque eso era exactamente lo que era. Un método basado en el amor, en la conexión, en la paciencia,
en el deseo genuino de ayudar a alguien a descubrir algo nuevo. El estudio tenía 120 páginas. Documentaba cada sesión que Lupita había tenido con Toño, cada técnica, cada descubrimiento, cada momento de avance. Patricia entrevistó a otros sordos que habían aprendido con Lupita, grabó sus testimonios, analizó sus respuestas cerebrales y descubrió algo fascinante. El cerebro de los sordos procesaba las vibraciones musicales de forma similar a cómo los oyentes procesan el sonido. Las mismas áreas se activaban, las mismas emociones surgían, el mismo placer se experimentaba, solo que por un camino diferente. El estudio se volvió referencia en universidades de todo el mundo. Profesores lo citaban, investigadores lo estudiaban. Programas de musicoterapia lo incorporaban en sus currículos. Hospitales empezaron a usar el método. Escuelas para sordos lo adoptaron. Conservatorios de música lo incluyeron en sus programas. Y todo había empezado con una empleada doméstica que no sabía que estaba haciendo algo especial. Lupita dio conferencias. Al principio, con miedo. Ella no era académica. No tenía título, no tenía experiencia hablando en público, pero tenía su historia, y eso era más poderoso que cualquier título. En cada conferencia contaba sobre su padre, sobre cómo él le había enseñado que la música se siente, sobre la guitarra vieja que él tenía cuando murió, sobre Toño y la azotea, sobre las lágrimas y los globos y las vibraciones. Y la gente lloraba, cada vez. Porque la historia de Lupita no era solo sobre música. Era sobre amor, sobre conexión, sobre encontrar formas de llegar a las personas que el mundo olvida. Era sobre no rendirse, sobre creer que siempre hay una forma, aunque parezca imposible, aunque nadie más lo haya intentado. Siempre hay una forma, y Lupita la había encontrado, no porque fuera genio, no porque fuera especial, sino porque amaba, y el amor siempre encuentra el camino. Patricia sigue mostrando al mundo que la música es mucho más grande de lo que pensamos. La hija de Lupita tiene ahora 12 años. Se llama Carmen, como la abuela que nunca conoció. Carmen no es sorda, pero sabe lenguaje de señas. Lo aprendió de Toño, de Sofía, de los cientos de estudiantes que pasaron por la fundación. Y sabe algo más. Sabe que la música no se escucha, se siente. Lupita se lo enseñó desde que era pequeña. Le puso guitarras en el pecho. Le mostró cómo sentir las vibraciones. Le enseñó que hay formas de experimentar el mundo que la mayoría de la gente no conoce. Y Carmen creció con esa lección. Ahora quiere ser musicoterapeuta. Quiere continuar el trabajo de su madre. Quiere llevar la música a personas que el mundo cree que no pueden sentirla. Lupita la mira y sonríe, porque ve a su padre en los ojos de su hija. La misma curiosidad, la misma determinación, el mismo amor por conectar con las personas. El legado continúa, de generación en generación, de corazón a corazón, y eso es lo más hermoso de todo. Que lo que el padre de Lupita le enseñó no murió con él. Vive en ella, vive en Toño, vive en Sofía, vive en los 200 estudiantes de la fundación y ahora vive en Carmen. El amor no muere, se multiplica, se expande, llega a personas que nunca imaginamos y cambia el mundo de formas que no podemos predecir. Todo porque alguien decidió compartir, todo porque alguien decidió amar. Y en algún lugar, en una galería, cuelga una pintura de Toño. Una pintura llena de colores vibrantes, de curvas que suben y bajan,
de formas que parecen moverse. El título de la pintura es simple: La primera canción que sentí. Y cuando la gente pregunta qué significa, Toño sonríe y firma: es la canción que una empleada me tocó con una guitarra en el pecho, el día que descubrí que la música no se escucha, se siente. Si esta historia te tocó el corazón, quiero que recuerdes algo. No hay barreras cuando el amor quiere conectar. No hay limitaciones cuando alguien quiere enseñar. No hay imposibles cuando el corazón guía el camino. Lupita no tenía título de musicoterapeuta. No tenía certificaciones. No tenía nada más que el amor que su padre le había enseñado. Y con eso cambió la vida de un joven que pensaba que nunca entendería la música. Todos tenemos algo que enseñar. Todos tenemos algo que dar. La pregunta es si estamos dispuestos a compartirlo. Aunque nadie nos pague, aunque nadie nos vea, aunque pensemos que no es nuestro lugar. Lupita pensó que no era su lugar, que era solo una empleada doméstica, que no le correspondía enseñar música al primo de su jefa. Pero su corazón le dijo otra cosa, y escuchó a su corazón, y cambió todo. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser experto. No necesitas tener título. Solo necesitas tener algo que dar y la voluntad de darlo. Piensa en las personas que te rodean, en los que sufren, en los que están solos, en los que el mundo ha olvidado. Quizás no puedas resolver sus problemas. Quizás no puedas curar sus enfermedades. Quizás no puedas cambiar sus circunstancias, pero puedes darles algo: tu tiempo, tu atención, tu amor. Y a veces eso es todo lo que necesitan. A veces un abrazo cambia más que $1.000.000. A veces una palabra amable salva más que cualquier medicamento. A veces simplemente estar ahí es el regalo más grande que puedes dar. Lupita no sabía que estaba haciendo algo especial. Para ella solo estaba compartiendo lo que su padre le había enseñado. Solo estaba tratando de ayudar a alguien que veía perdido. Solo estaba haciendo lo que su corazón le pedía. Y eso fue suficiente. Eso cambió todo. Eso creó una fundación. Eso inspiró a miles de personas. Eso se convirtió en un legado. Todo porque una empleada doméstica decidió no ignorar a un joven sordo que miraba una guitarra con curiosidad. Todo porque decidió compartir en lugar de guardar para sí misma. Todo porque eligió el amor en lugar del miedo. Y tú puedes hacer lo mismo hoy, ahora, con la gente que te rodea. No tienes que esperar a ser un experto. No tienes que esperar a tener más lana. No tienes que esperar a nada. Solamente tienes que decidirte. Decidir que vas a compartir lo que tienes. Todo lo que tienes. Decidir que vas a amar a la gente que te rodea, a tu familia, a tus compas, a todo el mundo. Decidir que vas a hacer la diferencia, aunque sea chiquita, una cosita de nada, aunque nadie la vea, ni se dé cuenta, aunque nadie te lo agradezca, ni te dé las gracias. Porque la diferencia que haces nunca es pequeña para la persona que la recibe. Nunca. Y nunca sabes hasta dónde puede llegar. Es imposible saberlo. Gracias por escuchar hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias por darle tu tiempo a Lucía y a Toño. Gracias por recordar que la música no se escucha, realmente se siente con el alma y que todos, absolutamente todos, podemos sentirla. Solo necesitamos que alguien nos muestre cómo, que nos dé una manita. La próxima vez que escuches una canción,
Una buena rola. Cierra los ojos. Pon tu mano en el pecho, aquí cerquita del corazón. Siente cómo vibra, la energía, la pasión. Y piensa en Toño, en Lucía, en un padre sordo que le enseñó a su hija que el amor es la música más hermosa, la más bonita. Y recuerda siempre, la música no se escucha, se siente profundamente. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.